Vivimos en una época donde todos buscan ser vistos, donde la validación externa se ha convertido en el nuevo oxígeno de la sociedad. Publicamos cada logro, cada pensamiento, cada momento, esperando un pequeño destello de aprobación, un me gusta, un comentario, una mirada. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no necesitan llamar la atención? ¿Qué clase de fortaleza psicológica hay detrás de una persona que puede pasar desapercibida y, aún así, sentirse en paz consigo misma? Alan Watts, uno de los filósofos más lúcidos del siglo XX, decía que, cuando dejas de intentar ser especial, te das cuenta de que ya lo eras desde el principio. Y es en esa frase donde comienza la verdadera sabiduría. Las personas que no necesitan llamar la atención poseen una calma que no depende del ruido exterior. Han comprendido que la autoestima no se construye con los ojos del mundo, sino con la serenidad de quien se conoce a sí mismo. Estas personas no viven para impresionar, sino para expresarse. No buscan ser vistas, sino comprendidas. Y, paradójicamente, al no necesitar brillar, terminan destacando más que los demás. El ego humano es un mecanismo complejo que se alimenta de la comparación. Desde pequeños, nos enseñan a medir nuestro valor en relación con otros, quién tiene más, quién logra antes, quién recibe más atención. Pero el alma madura en silencio. Las personas verdaderamente seguras no compiten por un lugar en el escenario porque entienden que el escenario más grande está dentro de ellas. No necesitan gritar para que se escuche su voz, porque su presencia ya habla por sí sola. Alan Watts solía decir que el hombre moderno está tan obsesionado con definirse que termina viviendo una vida ajena. En su filosofía, la paz interior surge cuando dejamos de actuar como personajes y empezamos a ser nosotros mismos. Las personas que no necesitan llamar la atención han dejado de actuar para un público. Se mueven en el mundo como quien baila sin música, como quien disfruta de su propia compañía sin necesitar aplausos. Detrás de esa serenidad hay una psicología profunda, la del desapego. No se trata de indiferencia, sino de libertad. Quien no necesita atención, ya se ha liberado del miedo al rechazo. Ya no busca aprobación, porque ha entendido que la verdadera validación proviene del silencio interior. Y es precisamente esa libertad lo que los hace tan magnéticos. La gente los observa y siente curiosidad, porque en un mundo de excesos, quien no necesita nada, lo tiene todo. La mente del que no busca llamar la atención es una mente que ha aprendido a observar sin juzgar, a disfrutar sin poseer, a hablar sin imponer. Estas personas no reaccionan impulsivamente. Han entrenado su mente para permanecer en equilibrio, incluso en medio del caos. Saben que la atención ajena puede ser una trampa, una prisión invisible donde la identidad depende de lo que otros piensen. Por eso, se mantienen al margen del ruido, escogiendo el silencio como un acto de poder. Alan Watts afirmaba que, cuanto más intentas controlar las cosas, más se descontrolan. Y esto también aplica a la necesidad de ser visto. Cuanto más buscamos llamar la atención, más perdemos nuestra esencia. Las personas que no lo hacen viven desde un lugar más natural, más auténtico. No buscan impresionar con palabras, sino con acciones. No llenan el aire con promesas vacías, sino que dejan que sus resultados hablen por ellos. Hay una gran diferencia entre el reconocimiento y la realización. El primero viene de fuera, el segundo, de dentro. Las personas sabias no persiguen fama ni validación porque han descubierto algo más valioso, la tranquilidad. No viven ansiosas por demostrar nada. Han entendido que no hay competencia en ser uno mismo. La psicología detrás de esta forma de vivir es poderosa porque rompe con las estructuras del ego moderno. No se trata de querer menos, sino de necesitar menos. Y en esa necesidad reducida, el alma florece. Porque cuando ya no dependes de la mirada ajena, puedes mirar el mundo con ojos limpios. Puedes escuchar sin compararte, puedes crear sin esperar aprobación. Este es el punto más alto del desarrollo humano, la independencia emocional. Alan Watts lo describía como el regreso a la espontaneidad, a ese estado en el que simplemente eres, sin pretensión alguna. Las personas que no necesitan llamar la atención tienen algo en común, se han reconciliado con la soledad. Entienden que el silencio no es vacío, sino plenitud. Que no hay nada más poderoso que una mente que ya no busca ser vista,
sino que simplemente observa. Son las que caminan sin ruido, pero dejan huellas profundas. Y lo más irónico de todo es que, aunque no lo busquen, terminan siendo las más admiradas. En un mundo que idolatra la exposición, la verdadera elegancia está en la discreción. En no tener la necesidad de probar nada. En ser tan completo internamente, que el juicio ajeno se vuelva irrelevante. Esas personas se convierten en espejos que reflejan la inseguridad de los demás, porque su calma revela el ruido interior de quien aún no se ha encontrado. Quizás, entonces, el secreto no esté en brillar más que otros, sino en aprender a brillar sin luces. No está en hablar más alto, sino en saber cuándo callar. No está en ser el centro de atención, sino en ser el centro de uno mismo. Alan Watts decía que, cuando dejas de buscar lo que ya tienes, lo encuentras. Y eso aplica también a la atención. Cuando dejas de buscarla, la verdadera conexión aparece. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de ser visto, pregúntate, ¿por qué quiero que me miren? ¿Qué parte de mí necesita esa validación? Si la respuesta nace del ego, déjala ir. Porque la atención no te dará valor, el valor proviene de saber quién eres cuando nadie te mira. La psicología de las personas que no necesitan llamar la atención es la psicología de la libertad. La de quien vive sin máscaras, sin filtros, sin miedo a desaparecer. Porque al final, no se trata de cuántas miradas te siguen, sino de cuánta paz te acompaña. Si este mensaje resonó contigo, es porque hay una parte de ti que anhela esa calma. Esa independencia del ruido. No ignores esa voz. Cuídala, aliméntala y deja que crezca. Porque cuando te conviertes en alguien que no necesita atención, el mundo empieza, paradójicamente, a prestártela. Pero esta vez, no por lo que aparentas, sino por lo que eres. Gracias por escuchar este mensaje. Si te inspiró, suscríbete a Mente Kaizen, comparte este vídeo con alguien que esté cansado de fingir para ser aceptado, y recuerda, el silencio también tiene su propia fuerza. Y quienes lo dominan, entienden la verdadera esencia de la libertad interior.